Bienvenidos, querido suscriptor. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. En nuestro canal, nos hemos dedicado a contar historias de vida real que nos enseñan el valor de la perseverancia, el amor, la amistad y la esperanza. Y en esta ocasión, tenemos una historia que nos ha dejado sin palabras. Una historia llena de altibajos, pero también de momentos de felicidad y superación. Una historia que nos demuestra que, a pesar de los obstáculos que se nos presenten en la vida, siempre hay una luz al final del túnel. Así que te invitamos a sentarte, relajarte y dejarte llevar por esta emotiva historia. No te la pierdas. Francesca había presenciado recientemente cómo su esposo le mentía sin dudarlo, y estaba bastante decepcionada. ¿Por qué Robert le mentiría? No tenía sentido para ella, porque todo lo que su mente podía pensar eran situaciones negativas que solo terminaban en que saliera lastimada. Un día, estaba en la cafetería del centro probando su nuevo latte de vainilla. Cuando Robert entró por la puerta, al principio Francesca no se dio cuenta de que pudiera ser su marido, porque normalmente él nunca iba a la cafetería, siempre había ido sola. Según él, este café no era muy diferente de los que estaban más cerca de su casa y de su trabajo. Sin embargo, nunca había logrado comprender que lo que realmente importaba del local era el aspecto personal y la conexión emocional más que el sabor del café. La cafetería había sido su sitio de apoyo durante sus años universitarios, debido a que había venido aquí cada vez que estaba estresada por una tarea o por algo que había sucedido en su vida que no había salido según lo planeado. A ella siempre le gustaba organizar todo en su vida, porque le hacía sentir en paz saber que todo tenía un orden particular y que si seguía una pauta específica, todo le saldría bien. La cafetería era un lugar donde se permitía ser tan desordenada y desorganizada como quisiera, sin que nadie la detuviera o juzgara por cambiar de personalidad tan rápidamente. Incluso después de casarse con Robert, la cafetería había seguido siendo su refugio y su escape de la realidad. Cuando las cosas no iban bien, le gustaba ir aquí sabiendo que no habría nadie conocido que pudiera tratar de perturbar su paz. Cuando vio a Robert entrar esta mañana, fue un shock por esa misma razón. Solo iba allí si no tenía otra opción en el camino. ¿Y por qué estaría yendo en esa dirección si su trabajo y su casa estaban en el lado opuesto de la ciudad? No tenía sentido para Francesca y casi decidió levantarse e ir hacia él cuando se detuvo. Quería gastarle una broma a Robert diciéndole que estaba en su oficina. Tan pronto como lo llamó, él respondió en la primera llamada y notó una ligera sonrisa en sus labios cuando leyó su nombre. ¿Qué pasa?, dijo su voz, haciendo que las mariposas revolotearan en su estómago. Habían pasado 2 años desde que se casaron y su estómago todavía se revolvía alrededor de él. ¿Dónde estás?, le preguntó, pero su expresión cambió a una de pánico y miró a su alrededor. Antes de tartamudear y responder, estoy en el trabajo, por supuesto. ¿Dónde más podría estar? Una risita nerviosa se escuchó a través del teléfono. Cierto, solo quería ver cómo estabas. Eso fue todo lo que ella contestó. Pero estaba tan confundida, él le había mentido acerca de estar en el trabajo, mientras compraba café. ¿Por qué no podía simplemente decirle dónde estaba? No es como si estuviera solo con alguien. Entonces, porque a pesar de que todas las suposiciones negativas le seguían diciendo que algo andaba mal, ella no podía evitar estar confundida. Robert nunca era de los que mentían, así que verlo mentirle directamente a la cara la impactó. Robert Taylor y Francesca Jones se conocieron durante su último año de universidad, ambos en diferentes departamentos. Habían coincidido en una aplicación de citas y se dieron cuenta de que ambos habían ido a la misma escuela y además pertenecían a la misma universidad.
Después de salir en algunas citas, no se habían visto porque Francesca estaba en clases de matemáticas y a pesar de que Robert era un estudiante de química, estos departamentos no estaban cerca. Había habido instancias en las que sus discusiones consistían en lo que querían hacer para las noches de su encuentro, pero pronto se dieron cuenta de que tendría que comprometerse y adaptarse a los intereses del otro si intentaban que su relación funcionara. Habían llegado a la conclusión de que en esos momentos harían algo que ambos disfrutarían, mientras que se permitirían a sí mismos disfrutar de sus vidas a su propia manera. Francesca pasaba muchos días de fiesta con sus amigos y amigas, mientras que Robert se quedaba en casa completando sus tareas y leyendo o jugando. Era un estudiante brillante con un GPA de 4.0 y tenía una beca para el baloncesto, por lo que era el niño perfecto en todos los sentidos que la mayoría de los padres soñaban. La mayor parte del tiempo también ayudaba a Francesca con sus tareas relacionadas con las matemáticas. Todos sus amigos siempre se derretían cuando los veían juntos porque estaban muy enamorados el uno del otro. Eran atractivos hasta el punto de resultar agotadoramente encantadores. Robert era un chico muy alto, con un cuerpo delgado y perfecto para cuando Francesca quería acurrucarse con cabello rubio y ojos verdes, con la cara constantemente convertida en una sonrisa burlona la mayor parte del tiempo. Cuando lo veías, a menudo estaría con pantalones de chandal grises y camisas extra grandes, y siempre tendría una taza de café en la mano. Francesca, por otro lado, era una morena con ojos marrones oscuros que siempre brillaban con travesura, y una cara que se formaba en una sonrisa tan contagiosa que estarías sonriendo con ella cada vez. Eran muy diferentes entre sí, tanto que la gente se preguntaba cómo habían terminado juntos, y ese era su gran secreto. Eran tan diferentes el uno del otro que parecía que se mantenían en un pedestal, asegurándose de no inclinarse demasiado en una dirección. Se mantenían en equilibrio mutuo. Francesca recordaba a Robert que estaba bien divertirse un poco, mientras él se aseguraba de mantenerla en el camino correcto para que no se distrajera demasiado de sus otras prioridades en la vida. Tenían una relación tan saludable que conocieron a los padres del otro en cuestión de unos meses de salir juntos, y se amaban tanto en tan poco tiempo que era asombroso. Tan pronto como terminó la universidad, se mudaron a un departamento en la misma ciudad, eligiendo un piso encantador de 2 habitaciones con una sala de estar conectada a la cocina y una lavandería separada. Esto era más que suficiente para ambos, ya que no eran financieramente estables en ese momento, recién salidos de la universidad. Sin embargo, aunque los dos ahora tenían trabajos bien remunerados, todavía vivían en el mismo piso, sintiendo que era un desperdicio de dinero mudarse cuando este departamento podía acomodarlos perfectamente. Se casaron cuando ambos tenían alrededor de 23-24 años recién salidos de la universidad. Fue demasiado pronto para casarse para muchas personas y no recibieron el completo apoyo de todos. Aunque los padres apoyaban a sus hijos, la mayoría de los miembros de la familia como tías, tíos y abuelos no estaban muy entusiasmados con la situación. Marlon era el hermano mayor de Robert, pero ambos eran tan cercanos que parecían que tenían la misma edad. Siempre habían sido como escudos el uno del otro, pero desde que ambos se mudaron, estaban preocupados por el hecho de que no podrían cuidarse mutuamente. Cuando los familiares comenzaron a comentar sobre el hecho de que Robert se estaba separando mucho de su hermano, fue Marlon quien los puso en su lugar pidiéndoles que guardaran sus opiniones para ellos mismos porque Robert sabía tomar sus propias decisiones. Por supuesto, Marlon se aseguró de expresar sus preocupaciones de manera calmada y educada, para garantizar de no empezar una discusión con nadie de su familia en la cafetería. Francesca, con las manos en la cabeza, estaba pensando en este acontecimiento, y para muchos su reacción podría parecer exagerada, pero lo que nadie sabía, excepto sus amigos cercanos y Robert,
era que había estado en una relación tóxica donde había sufrido abuso mental durante un largo tiempo y por lo afectada que estaba. Reaccionó de esta manera y explicó que en su relación pasada no había percibido nada malo en su expareja. Pero al empezar a conocer a nuevas personas y a interactuar con un grupo diferente al de él, se dio cuenta del maltrato que estaba sufriendo. Como resultado de todo esto, surgió su problema de confianza y le llevó mucho tiempo sanar mentalmente. Francesca contó a todos que Steven fue su novio durante su primer año de universidad y todo el bachillerato y que habían comenzado a salir por 3 años y fueron una pareja saludable durante la mayor parte de su relación. Sin embargo, en el último año, Steven se convirtió en una persona manipuladora. Steven había obtenido unas calificaciones que necesitaba para ser aceptado en la universidad a la que Francesca también iba a entrar. Estos institutos estaban separados por casi 4 horas de viaje, pero él decidió que era demasiado lejos y quería que Francesca se quedara para estudiar juntos. Ella había sido aceptada en su universidad soñada y por eso estaba impactada porque no quería decepcionarlo, pero tampoco quería renunciar a su sueño solo para poder estar con él. El día que ella recibió su carta de aceptación, tuvieron una gran discusión y ella terminó con Steven. Él le dijo cosas que no debería haber dicho, no solo a su novia, sino a cualquiera que se cruzara en su camino. Se lanzaron maldiciones desde todas partes y parecía que lo único que Steven veía era que ella lo traicionaba yendo a su universidad soñada, lo cual no era cierto en absoluto. Ella había prometido a Steven mantenerse en contacto y enviarle mensajes de texto todo el tiempo, junto con la promesa de darle el horario en caso de que lo necesitara para algo. También le había prometido venir a visitarlo los fines de semana siempre y cuando Steven pudiera verla, ya que le había comentado que para él era demasiada molestia ir a verla. Al final, las diferencias se resolvieron porque Francesca había empezado a llorar y estaba realmente mal, y él no sabía qué hacer. Así que trató de calmarla diciéndole que estaba reaccionando demasiado a la situación y que necesitaba que mantuviera todo bajo control. Le dijo que si no dejaba su actitud, se enfadaría. Una vez más, empeorando la situación, la joven Francesca le había tomado su palabra y comenzó a contener sus llantos y a controlarse para asegurarse de no molestar, incomodar o exagerar las cosas en las discusiones con él. Pensaba, gracias a esa actitud, continuaron saliendo durante un año después. Aunque ella comenzaba a darse cuenta de lo malvado que era él, estaba tan manipulada y atrapada por sus deseos que no podía dejarlo ir por más que lo intentara. Cuando la relación de Steven y ella se volvió difícil, buscó ayuda de su amiga en la universidad y de su madre, con quien había discutido anteriormente, para que la orientara y ayudara a tomar finalmente la decisión de terminar la relación. Fue todo un desastre decirle que quería terminar porque él no tomó bien la noticia y comenzó a gritarle por teléfono sobre lo equivocado que estaba y cómo no podía hacerle eso. Entonces agradeció que Steven no estuviera frente a ella en ese momento, porque en ese punto no estaba segura de que se detuviera antes de lastimarla. Tomó la decisión de terminar la historia. La situación se había vuelto tan difícil que casi todas las noches se quedaba dormida llorando y había llegado al punto en que si le preguntaba a Steven qué estaba haciendo y dónde estaba, él simplemente la callaba y le decía que se ocupara de sus propios asuntos y que ella estaba disfrutando de su universidad soñada mientras él estaba atrapado en una universidad a 4 horas de distancia. Aunque a Francesca la distancia por sus estudios la favorecía y en su subconsciente había estado pensando en dejar a Steven, todo lo que recordaba era la sensación de temor cuando le dijera a su pareja que ya no estarían juntos. Sabía cómo él reaccionaría a la noticia y no estaba lista para lidiar con eso todavía, con tanta manipulación, toxicidad y mentiras. Esta mala experiencia en su última relación
la llevó durante mucho tiempo a no poner toda su confianza en su esposo Robert, que la trataba bien y la amaba de verdad. Además, esta antigua relación le había hecho desarrollar graves problemas de confianza e intensa ansiedad, y si Robert no hubiera sido paciente con ella, probablemente no habrían estado juntos durante los primeros meses de la relación, y eso la mantenía angustiada, paranoica, por hacer algo mal, y hasta pensaba que si hacía algo malo sería castigada por Robert y le volvería a pasar lo mismo que había sucedido con Steven. La primera vez que salió con Robert, de inmediato empezó a gustarle y entonces comenzó a sentir la sensación de ansiedad, de que lo perdería si hacía algo remotamente incorrecto, y eso la aterrorizaba. Así que al notar que Robert le mentía sobre la cafetería, sin saber que ella podía verlo, la afectó de varias maneras de las que no podía explicar. No sabía si debía hablar con él al respecto o si realmente estaba exagerando. Tal vez era probable que él solo estaba yendo a trabajar y no sentía la necesidad de decirle dónde estaba. Entonces, con tantos pensamientos nublando su mente, sentía que necesitaba hablar con alguien para desahogarse y salió a buscar a Juliet, que ha sido su mejor amiga desde la escuela intermedia. Ellas se conocieron cuando Juliet y sus padres se mudaron a la casa de al lado. Francesca, al ver que alguien de su misma edad había venido a vivir al lado, rápidamente se levantó de la cama para hornear algunas galletas y llevárselas como regalo de bienvenida. Llevó las galletas a su casa y conoció a Juliet. La vio con un suéter muy lindo, de mangas largas y una sonrisa tímida en su rostro. Mientras se presentaba, se ofreció en acompañarla el primer día de clases y Juliet, muy emocionada de encontrar una nueva amistad en un lugar desconocido y nuevo, se alegró y aceptó la propuesta de Francesca. Al día siguiente se fueron juntas a la escuela y en ese corto paseo de 5 minutos hablaron tanto que se sorprendieron de que tuvieran tantas cosas en común. Han sido inseparables desde ese día, saliendo a fiestas en la piscina o pijamadas en ambas casas. Siempre han estado ahí la una para la otra, y cuando una de ellas pasaba por un mal momento, por otro lado, Francesca, confundida con todo lo que estaba pasando en su matrimonio y llena de dudas, sabía que su amiga le daría el mejor consejo, y reuniéndose con ella le contó todo lo sucedido, y esta vez Juliet sugirió que ella debería quedarse en casa y hablar con Robert sobre lo que estaba sucediendo. Así que tomó su consejo y después del trabajo fue a casa y lo encontró sentado en el sofá viendo un partido de fútbol, y ella, respirando profundamente, intentó contarle todo sobre lo que había sucedido y que sabía cómo él le había mentido. Pero finalmente no tuvo valor para enfrentarlo y pensó que como estaba muy enfadada, podía decirle o hacer cosas de las que luego seguramente iba a arrepentirse, y entonces subió a la habitación sin cruzar palabras con él. A Francesca le gustaba hablar de las cosas cuando no estaba cegada por su ira. Creía que cuando hablaba enfadada empeoraba la situación y que la mayoría de los problemas podrían evitarse comunicándose cuando ambos estaban en calma. Francesca entró en casa e ignoró el saludo lleno de amor que Robert le dio, dejándolo muy preocupado, ya que normalmente no importaba cuán cansada estuviera. Ella siempre le daba un beso en la frente al llegar del trabajo y antes de irse a dormir. Todo esto era muy inusual, y Robert no entendía qué cosa pudiera haber hecho mal por haberse causado que el amor de su vida estuviera tan molesta con él, y decidió seguirla hasta la habitación, pero ella corrió hacia la ducha y cerró la puerta con llave. Robert había pensado esperar en la cama a que Francesca saliera del baño para hablar sobre lo que la estaba preocupando, pero ella tardaba más de lo normal en salir de la ducha. Él decidió ir un momento a la cocina a tomar un vaso de agua y volver rápidamente, pero cuando volvió a la cama, un minuto antes de que entrara en la habitación, Francesca había salido de la ducha y parecía que estaba durmiendo. Ella, al salir de la ducha, no vio a Robert por ningún lado y se convenció a sí misma
de que Robert no le importaba lo suficiente como para seguirla a la habitación o esperar por ella, ya que estaba claramente molesta. Se giró hacia su armario, cogió su camisón y se cambió antes de meterse en la cama fingiendo dormirse. Pasando unos minutos, casi se había dormido cuando escuchó la puerta abriéndose y a Robert entrando en la habitación. Volvió a hacer como si ya estuviera dormida, pero sabía que su esposo lo descubriría. Después de todo, ella solía hacerlo después de cada pelea. «Sé que estás despierta, Francesca. Habla conmigo, por favor. ¿Qué pasó?», le preguntó Robert, y ella sentía que podía oírlo preocupado. Su voz era tan suave y dulce que casi derramó lágrimas. «Sé que me mentiste», le dijo, y lo vio ponerse rígido al darse cuenta de que lo habían atrapado. «Estaba en la cafetería cuando te llamé. ¿Por qué me mentirías, Robert?», le preguntó con su voz temblada debido a las lágrimas que constantemente corrían por sus mejillas y sus ojos brillantes. Él entonces suspiró antes de sentarse en la cama y agarrar su mano para hablar. Le respondió: «Estaba allí para tomar café, Francesca. Eso es todo. ¿Por qué asumir lo peor de eso?», le dijo antes de decirle que no se preocupara más y que debería descansar, ya que probablemente estaba cansada de todo lo que había sucedido. No escuchó su respuesta y se fue a su lado de la cama antes de apagar las luces y quedarse dormido. Su actitud tan relajada para resolver la situación la hizo pensar que no había sido una respuesta clara. El cerebro de Francesca seguía corriendo a un ritmo alto, inventando todos los posibles escenarios que podrían suceder, incluso si había una posibilidad del 1% de que sucedieran. Con su mente aún inquieta, salió de la cama lo más silenciosamente posible para no despertar a Robert y bajó las escaleras hasta la sala de estar, donde llamó a Juliet. Sabía que Juliet seguiría despierta, principalmente por si necesitaba hablar con ella sobre lo que había sucedido, y sus sospechas se confirmaron cuando Juliet contestó la llamada enseguida y la bombardeó inmediatamente con preguntas. Francesca logró calmarla porque fueron muchas preguntas las que le hizo y respondió cada una de ellas lo mejor que pudo y les explicó todo lo que había sucedido. Ella la escuchó hablar durante 1 hora sin interrumpirla y después de preguntarle a Francesca si había algo más que quisiera decir, le dijo que probablemente Robert estaba allí porque solo quería tomar un café y que podría haber estado demasiado concentrado en algo para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Escuchando su razonamiento racional, Francesca se dio cuenta de que tal vez se estaba adelantando demasiado a la situación y que debería pedirle a Robert que le explicara mejor por qué le había mentido. Además, tampoco lo había visto con otra mujer para sospechar de alguna traición. Decidiendo disculparse al día siguiente con su esposo, agradeció a Juliet por escucharla y ayudarla con sus dudas, antes de colgar la llamada y dirigirse a la cama. Si has llegado hasta aquí, te invito a que dejes tu like y comentes en este punto de la historia. Al día siguiente, Francesca planeó levantarse y prepararle su desayuno favorito, antes de que se fuera al trabajo, pero no se pudo levantar temprano como lo planeó, porque se acostó tarde hablando con su amiga y su esposo le dio un beso en la frente antes de dirigirse hacia la puerta ya listo. Él, con su bolsa en la mano, salió como de costumbre y ella rápidamente se levantó para despedirse antes de que se fuera. Pero cuando se levantó y se dirigió a la sala de estar, Robert ya había salido y estaba de camino y se dirigía al trabajo. Ella decidió entonces preparar una cena deliciosa en su lugar. Conocía muy bien lo que a él le gustaba y eran platos bastante elaborados, así que rápidamente se puso a preparar todo. Justo cuando se puso el delantal, su teléfono sonó y fue corriendo para contestar. Se dio cuenta de que era Robert que la estaba llamando. Contestó rápidamente a su llamada y se dio cuenta que al otro lado no estaba su esposo, sino que otra voz desconocida. La noticia que la estaba dando le heló la sangre e hizo que le cayeran lágrimas por sus mejillas. «Hola, ¿es la esposa o novia de Robert?»,
Vi un corazón junto a su nombre en sus contactos de emergencia. Cuando ella respondió afirmativamente, el hombre continuó diciendo: solo quería informarle que su esposo desafortunadamente tuvo un accidente con su auto. Lo encontramos inconsciente y en muy mal estado. Su auto fue atropellado por un camión. Su corazón comenzó a latir tan rápido que podía escucharlo en sus oídos. Por favor, que esté bien. Fue todo lo que pudo pensar en ese momento. Francesca tomó su coche y se fue corriendo al hospital. Sabía que estaba conduciendo por encima del límite de velocidad, pero le daba igual porque necesitaba saber si su amado estaba bien o no lo antes posible. En ese momento lamentó no haberse levantado para despedirse de él o hacerle el desayuno. Cuando llegó al hospital, fue a la recepción y preguntó por Robert. Soy su esposa. Por favor, díganme dónde está mi marido. Le contestaron que estaba en la sala de operaciones y que necesitaba una cirugía urgente y que eso le tomaría unas 5 horas. Enseguida, llamó a Juliet para contarle lo que había pasado y se fue camino a la sala de operaciones. Y cuando llegó, le dijeron que la cirugía acababa de comenzar. Estuvo allí durante unos 30 minutos antes de que Juliet llegara corriendo. Seguidamente llegaron los padres de Robert y por último su hermano Marlon, que venía vestido con un traje y quitándose la corbata mientras se acercaba a ellos. Probablemente había corrido directamente desde el trabajo, pensó ella. Le preguntaron qué había pasado y si sabía cómo se encontraba Robert, pero ella comenzó a llorar antes de poder contestar, y todos le dijeron que estaban allí para apoyarla, tratando de calmarla mientras que ella, entre lágrimas, intentaba explicarles lo sucedido. Juliet notó la tristeza que había en los ojos de Francesca y supuso que era porque no pudieron aclarar antes las cosas entre ellos, por lo que le había comentado la noche anterior, y se acercó a consolarla junto con los padres. Luego Marlon estaba a punto de llorar de los nervios. Se fue solo a un rincón esperando que algún médico se acercara para dar noticias de su hermano. Todos comenzaron a esperar que la operación saliera bien y que Robert estuviese sano y salvo, y después de varias horas, un médico salió de la sala de operaciones preguntando por la familia de Robert. El doctor se acercó a ellos y explicó que había sufrido varias costillas rotas, una pierna derecha fracturada y esquirlas de vidrio habían atravesado su cuerpo, evitando afortunadamente los órganos vitales. Además, comentó que tendría que quedarse en el hospital durante unas 2 semanas antes de poder irse a casa, pero que en lo general se encontraba en buenas condiciones, y todos lloraron lágrimas de alivio cuando escucharon estas palabras y se sentaron de nuevo en las sillas. Juliet había estado sosteniendo a Francesca todo el tiempo, frotándole la espalda e intentando consolarla, y ella pensó que no podía estar más agradecida de tener una amiga tan maravillosa. Francesca sabía que Juliet tenía una enorme atracción hacia Marlon, y aún así se quedaba con ella todo el tiempo. Aunque se encontraban en una situación poco feliz, le dio una señal a su amiga para empujarla a acercarse donde estaba sentado Marlon. Juliet se levantó, fue hacia Marlon y comenzaron a hablar. Cuando Robert fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, aún estaba inconsciente, pero les dijeron que despertaría en 1 hora como máximo. Durante ese tiempo, algunos de ellos habían salido a comer algo en el restaurante más cercano. Pero Francesca se había negado a dejar a Robert solo, quejándose junto a su cama en la silla proporcionada por el hospital y manteniendo su mano estrechamente envuelta alrededor de la suya. Se durmió sosteniendo su mano, pero se despertó cuando oyó un gemido. Inmediatamente miró hacia arriba y vio que Robert había despertado y estaba tratando de agarrar el agua en la mesita que tenía a su lado. Ella rápidamente se levantó y le entregó el agua, ayudándolo a beber lentamente. Se dio cuenta que nadie había vuelto todavía y regresó a sentarse en la silla, agarrando su mano y besándola. Unas lágrimas habían comenzado a caer por su rostro antes de que Robert extendiera su mano para limpiar amablemente sus lágrimas. ¿Por qué lloras, amor? Estoy bien, mira. Hizo un gesto hacia sí mismo con voz ronca. Lo siento mucho, Robert.
Actué como una tonta en la discusión de lo que ha pasado en la cafetería. Nunca debí haber dudado de ti y te estresé sin ninguna motivación. Me sentí muy culpable y quería despertarme pronto para disculparme y hacerte el desayuno antes de que te fueras a trabajar, pero me quedé dormida y cuando me di cuenta tú ya habías salido de casa. Lo siento mucho, de verdad. Francesca no había logrado terminar su discurso lleno de lágrimas que Robert la hizo callar poniéndole un dedo en sus labios. Oye, mírame, está bien, no estoy enfadada contigo, ¿de acuerdo? Tenías todo el derecho a estar enfadada conmigo, especialmente por tu experiencia con Steven. Debería ser yo quien se disculpe porque no fui allí a comprar café, sino a tu perfumería favorita que está justo al frente, y como nuestro aniversario es en 2 días, quería comprarte ese perfume que te vi mirar constantemente en tu teléfono, así que fui allí a comprarlo, dijo él, apartando un mechón de su cabello de su rostro antes de continuar. Pensé que te darías cuenta de que estaba allí por algo así, ya que nuestro aniversario estaba cerca y odio el café de esa tienda, le dijo riendo un poco antes de mirarla a los ojos. Lo siento, debería habértelo dicho. Al escuchar eso, Francesca lloró aún más. ¿Por qué había dudado alguna vez de Robert? Sabía cuánto la amaba y nunca podría haber hecho algo así. Oh Dios, se sentía tan culpable. Quería disculparse de nuevo y decirle que no debía disculparse por algo así. Pero antes de que pudiera responder, todos los demás entraron en la habitación, hablando entre ellos antes de darse cuenta de que Robert estaba despierto. Inmediatamente lo rodearon y comenzaron a hacerle muchas preguntas, y Francesca tuvo que intervenir y decirles a todos que no abrumaran a Robert, ya que aún estaba en estado crítico. Cuando las cosas se calmaron, todos se sentaron en las sillas y el sofá de la habitación y comenzaron a hablar sobre cosas aleatorias. En un momento, Francesca notó que Marlon tenía el brazo alrededor de la silla de Juliet y que se inclinaba hacia él con una sonrisa rápida y un guiño dirigido hacia Francesca. Rápidamente, ella volvió su atención hacia Robert y continuó hablando con él sobre lo que planeaba hacer para su desayuno esa mañana. Pronto, fue hora de que todos se fueran a casa y Francesca los convenció de que no necesitaban quedarse toda la noche, ella les informaría si algo sucediera. Robert se movió un poco en la cama e insistió en que Francesca se uniera a él. Al principio, Francesca se negó asustada de que pudiera lastimarlo de alguna manera y con lo torpe que sabía de ser, no quería arriesgarse. Aún así, Robert siempre había sido bastante bueno persuadiéndola para hacer algo, especialmente cuando la miraba con esos grandes ojos de ciervo. Francesca rápidamente cedió y pasó varias horas acostada en la cama con cuidado. La cama era espaciosa, por lo que no tuvo que preocuparse por lastimar a Robert. Esa noche hablaron sobre todo lo que había sucedido en detalle y ella explicó lo que había estado sintiendo y los pensamientos que pasaron por su mente. Al escuchar todo eso, hizo que Robert se sintiera más culpable que antes, sabiendo que él era la razón por la que el amor de su vida había pasado tanto dolor y ansiedad. Cuando comenzó a disculparse, Francesca le dijo que no quería oír nada de eso, que estaba haciendo todo esto por ella y que no tenía ninguna razón para disculparse. Aún así, él insistió en que debería disculparse porque ahora, por haber tenido ese accidente, tendría que pasar su aniversario en el hospital. Fue entonces cuando Francesca se dio cuenta de lo que había estado sucediendo todo el tiempo. Robert sentía que el accidente había sido su culpa. Sabía que Robert era el tipo de persona que se hacía cargo de la culpa por todo y quería que todo fuera perfecto para la otra persona sin considerar su propia salud y límites. Francesca le comentó que nada de esto era culpa suya y que no podía haberlo evitado por mucho que lo intentara. También ella cerró rápidamente la idea que estaría decepcionada por pasar su aniversario en el hospital. A ella no le importaba nada de eso y podría estar en cualquier lugar siempre y cuando Robert estuviera a su lado. Él era todo lo que necesitaba en su vida y no iba a dejar que se sintiera culpable por haber tenido un accidente de coche sobre el cual no tenía ningún control. Su familia
había estado viniendo al hospital cada hora, todo el día. Incluso Marlon se aseguró de llevar el desayuno antes de ir al trabajo y regresar para pasar tiempo con Robert durante su hora de almuerzo. Ver a tanta gente cuidándolo realmente le provocó lágrimas en los ojos y se sintió muy afortunado de tener personas tan increíbles en su vida, especialmente su esposa, quien había estado cuidando de él día y noche, tomando solo cortos descansos. Al día siguiente, cuando Francesca se despertó, se había olvidado de que era su aniversario. Todo había sido tan caótico los últimos 2 días que ni siquiera pensó en él. Lo importante era que Robert sanara lo antes posible. La sorpresa fue que se despertó con globos al lado del sofá en el que estaba durmiendo, y Robert en la cama con una gran sonrisa en su rostro. «Feliz aniversario, amada esposa», dijo antes de que Francesca tuviera la oportunidad de despertarse por completo. «Espera, ¿cómo habían llegado los globos aquí?». Robert debió haber notado su expresión confundida porque se rió antes de decirle que Marlon y Juliet los habían dejado antes de ir al trabajo. Robert, con una gran sonrisa y con los ojos enamorados, le dijo de acercarse para ponerle el colgante que le había comprado para la ocasión y darle el perfume. El día entero fue perfecto y Francesca no podría haber pedido más. Tuvieron un desayuno fantástico con un pastel de terciopelo rojo que habían cortado juntos. El perfume que Robert le había regalado era una fragancia única que combinaba notas de jazmín, vainilla y ámbar gris, entre otros ingredientes exóticos y sobre todo de una marca exclusiva. Al olerla se podía percibir una mezcla equilibrada de dulzor y sensualidad, que era perfecta para su personalidad. La botella en sí misma era una obra de arte con un diseño elegante y detalles dorados que hacían honor a la exclusividad de la fragancia. Al entregarle el regalo, Francesca quedó impresionada y emocionada por la elección de su esposo, y se sintió afortunada por tener una fragancia tan especial que la hacía sentir única y valorada. Casi lloró cuando la recibió y comentándole que también ella tenía un regalo preparado en casa, prometiendo dárselo después de que fuera dado de alta del hospital. Todo el día y todos los gestos le recordaron su primer aniversario, donde habían hecho un viaje a Venecia, un lugar que tenía en su lista de deseos hace mucho tiempo. Había sido todo perfecto y pasados los días, probando deliciosas comidas y visitando sitios de artes famosos en todo el mundo. Todo era tan fascinante que había transcurrido allí una semana entera. En el día de su aniversario, Robert llevó a Francesca al puente de Rialto, que es uno de los puentes más antiguos y famosos de Venecia, con una vista impresionante del Gran Canal. Pasear por el puente de Rialto y disfrutar de las vistas de los canales, los edificios históricos y la puesta de sol fue una experiencia verdaderamente romántica. Además, la llevó a los alrededores del puente, donde encontraron restaurantes, bares y disfrutaron de una cena romántica con una copa de vino mientras veían el ambiente veneciano. El aire, la vista, todo era hermoso, y Francesca todavía recordaba la inmensa sensación de amor que le había invadido cuando miraba a Robert. Todo era tan vívidamente bonito que quería que el tiempo se detuviera en ese instante, de manera que podía vivir en ese momento por toda la eternidad. Volviendo a la realidad, se dio cuenta de que el sentimiento de amor había ido creciendo desde ese día hasta un punto en que Francesca no estaba segura de que fuera posible sentir tanto amor por una persona. Pasaron 2 semanas en un abrir y cerrar de ojos, y Francesca no podía tomarse más tiempo libre del trabajo, así que llamaba a Robert durante su tiempo libre e iba a visitarlo al hospital en cuanto terminaba su jornada laboral. Pensó que seguramente su apartamento estaría lleno de polvo, ya que en todos estos días no había prácticamente estado allí, solo iba justo para tomar una ducha y cambiarse la ropa. Francesca se negaba de dejar a Robert solo y descansar en su casa, mientras su esposo estaba en el hospital. El día antes de que Robert recibió el alta del hospital, se puso a limpiar toda la casa a fondo
para que quedara perfecta para el regreso de su amado. Decidió celebrar su llegada con un cartel de bienvenida y un pastel, junto con los platos de comida que tanto amaba. No tenía ningún problema en admitir que era una cocinera increíble y Robert estaba obsesionado con su comida. Decía que los platos que preparaba ella eran como los de un chef de un restaurante de 5 estrellas y ella se reía de eso. Su hermano Marlon fue el que lo recogió del hospital para acompañarlo a su casa, donde Francesca y su amiga Juliette los esperaban. Marlon y Juliette habían empezado a salir hace unos días. Había una simbiosis tan perfecta entre ellos que todo el mundo pensaba que llevaban saliendo mucho más tiempo. Las dos parejas estaban tan cómodas entre ellos que pasaron una tarde maravillosa y feliz, contando varias anécdotas de cuando eran niños, intentando así de olvidar lo que recién había pasado con el accidente de Robert. Poco después de que Marlon y Juliette se fueron, Francesca arregló la casa y luego, mientras estaba relajándose en el sofá con Robert, él sonriendo le dio un pequeño empujón con sus muletas y le preguntó sobre la sorpresa que ella prometió darle. «No me digas que ya lo olvidaste», se quejó con un tono de voz cariñosa. Pero, ¿cómo podría Francesca olvidarlo? Había estado esperando este momento durante 2 semanas. Finalmente, era hora de dárselo. Entró en el armario y sacó un sobre que entregó a Robert. «¿Qué es esto?», preguntó a él antes de abrirlo. Sin esperar la respuesta, miró lo que había dentro. «Oh, Dios mío, ¿realmente lograste conseguir los tickets para ir a París?». Francesca recordó un día, de un par de años atrás, cuando habían preparado una manta en su balcón y decidieron tener un pequeño picnic romántico allí toda la noche, ya que ambos eran demasiado vagos para salir. Habían preparado sándwiches y bocadillos mientras reunían todas las bebidas que pudieron encontrar en la casa, lo cual en aquella época era mucho para ellos, considerando que ambos no tenían mucho dinero y habían terminado la universidad hace pocos meses. Durante toda la noche habían estado mirando las estrellas y hablando sobre sus planes para el futuro. Bromeaban entre ellos contando chistes y de repente Robert la miró directamente a los ojos, tomó sus manos y habló sobre cómo imaginaba su futuro con ella a su lado. Fue entonces cuando mencionó que en su lista de deseos estaba un viaje a París y que ella, por cierto, podría acompañarlo. Lo había dicho un poco en broma, pero Francesca lo recordó y quería que su deseo se cumpliera. «Recuerdo que mencionaste que deseabas que fuera un viaje solo, así que conseguí 2 billetes, pero también puedes elegir tú solo si quieres. Me ocuparé de que los billetes puedan reembolsarse», le dijo, esperando que él estuviera de acuerdo con ella, porque sabía lo importante que era para Robert pasar tiempo solo. Pero lo que no esperaba era que él la sentara en su regazo, le agarrara la cabeza y la obligara a mirarle a los ojos antes de decirle que no había nada más en el mundo que deseara que cumplir su lista de deseos con ella a su lado todo el tiempo. Y el día del viaje llegó pronto y ambos estaban nerviosos, pero quizá lo más importante no sea la experiencia, sino las personas de las que te rodean. En este caso, el amor de tu vida y el hecho de que estás a punto de ir a un lugar que siempre has estado en tu lista de deseos. Hicieron las maletas y se dirigieron al aeropuerto, parando en la cafetería favorita de Francesca para tomar el café. Llegaron al aeropuerto con etiquetas de equipaje y ropa a juego, mientras esperaban a que comenzara el abordaje. Francesca se quedó dormida en el hombro de Robert. Quería tomarle una foto, pero no quería despertarla con sus movimientos. La miró con adoración y se sintió lleno de amor. «¿Cómo se puede ser tan guapa durmiendo?», pensó con una gran sonrisa en la cara. Finalmente, llegó la hora de abordar y la adrenalina bombeaba por el cuerpo de Robert y Francesca, cuyo corazón estaba lleno al ver a su esposo tan emocionado y feliz y al poder experimentar esto con él. Había elegido el asiento de la ventana porque la vista del cielo le daba la vida. Pasaba horas y horas viendo cómo las nubes se movían y adoptaban diferentes formas. A veces se levantaba temprano para ver el amanecer y admirar la belleza de la naturaleza hasta que terminaba en el cielo del anochecer. Decir que estaba realmente obsesionada era quedarse corto.
Nadie podía hacerlo mejor que ella cuando se trataba de avistar aviones, observar las estrellas, hablar sin parar de la luna y capturar las fotos más bellas. En este caso, Francesca era la experta, mientras que a Robert no le gustaban mucho las alturas, pero tendía a evitar los asientos de ventanilla porque aumentaban su ansiedad. Al ver que Robert se sentía incómodo, Francesca le tendió la mano y se la apretó 3 veces, tras lo cual él la miró y sonrió. Suspiró con alivio y se puso a hojear la pantalla central para distraerse con una película, aunque ya no le hacía falta porque Francesca estaba a su lado y confiaba en que no le pasaría nada. Decidió ver una película de ciencia ficción que se había puesto de moda últimamente, pero aún no había tenido tiempo de verla con todo lo que estaba pasando. Así que hoy era el momento adecuado mientras su mujer escuchaba su relajante lista de reproducción y anotaba sus sensaciones en su diario. Es increíble cómo una persona puede expresarse a través de la palabra escrita, tanto artística como literalmente. Los vuelos nocturnos son realmente los mejores porque puedes ser testigo de la preciosa transición de tonos cálidos como el dorado y el naranja al rosa, el morado y el azul en el lienzo más grande que existe, y estar tan alto en el cielo por encima de las nubes hace que la experiencia sea mucho mejor. Cuando el día se convierte en noche, el aura del avión parece cambiar un poco, se vuelve gradualmente de un suave color púrpura y la atmósfera es impecable. Pronto sirven la comida, comenzando por el cogaubin, un plato tradicional francés, un rico y sabroso guiso de trozos de pollo, servido con una guarnición de puré de patatas o papas asadas. La pareja parece disfrutar de la comida. El momento de mayor satisfacción es cuando saborean un postre exquisito que les aporta una dosis de serotonina y les deja un delicioso sabor en la boca. Aún no han llegado a su destino y ya se están divirtiendo a lo grande. ¿Qué más se necesita? Eso dice mucho de por qué es tan importante la compañía, sobre todo en pareja. Deberíais ser los mejores amigos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda de suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.